Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase les quiero enseñar a validar la funcionalidad de la acción del precio para que nosotros podamos tomar operativas con mayor probabilidad de éxito. Es decir, para que nosotros sepamos identificar si un contexto es válido para operar o si es mejor esperar a que el contexto cambie. Antes de empezar les voy a dar las advertencias. Validar la acción del precio no te garantiza que una operativa vaya a funcionar al 100%. En caso de que no sea así, de que no podamos validar la acción del precio o de que las operaciones fallen, debemos de adaptarnos y de esperar un cambio de contexto. Validar la acción del precio también te puede servir para elegir buenos mercados donde puedas aplicar tus estrategias teniendo una mejor efectividad. Esta técnica de validación de acción del precio funciona en cualquier divisa y en cualquier activo, y también funciona en cualquier temporalidad. Como siempre, después de ver esta clase, yo te invito a que pases a tu broker de confianza y que revises en el pasado del precio, es decir, que hagas un backtesting sobre la validación. También quiero recomendarte una clase, la cual es el conteo de estructura que he subido la semana pasada al canal. Esto con el objetivo de que puedas entender mejor el tema de la validación de la acción del precio, ya que este es un tema estrechamente relacionado con esta información. Muy bien, ahora sí empecemos con la clase. Validar la acción del precio, como lo hemos mencionado antes, nos sirve para verificar el contexto. Si estamos en un contexto bueno, significa que vale la pena arriesgarnos y tomar operativas. Pero en dado caso que estemos en un contexto malo, vamos a concluir que no vale la pena tomar el riesgo, no vale la pena operar y es mejor esperar a un cambio de contexto. Si tenemos una acción del precio validada, significa que podemos operar. Por el contrario, si tenemos acción del precio sin validar, lo mejor es esperar un cambio de contexto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer todo esto de validar o de invalidar la acción del precio? Pues para eso vamos a identificar que en el pasado, es decir, en las últimas 20 o 40 velas, la acción del precio dejó oportunidades para operar que resultaron exitosas. De esta manera validamos la acción del precio. Pero, en caso contrario, si el mercado nos mostró información para operar, pero los resultados son negativos, significa que vamos a invalidar la acción del precio. Acá te muestro este ejemplo donde podemos observar al principio que el precio viene subiendo, rompe la EMA, la usa como soporte, sigue subiendo. Acá recién tenemos un martillo que dentro de una tendencia fuerte es un patrón de continuidad, pero vemos cómo ese martillo ha fallado y nos ha dejado un movimiento bajista. Entonces por acá tenemos una acción del precio que no ha funcionado. Ok, luego tenemos este martillo que nos muestra información para vender y eso sí funcionó muy bien. Ok. Luego tenemos esta vela envolvente, envuelve la vela anterior, entonces es una señal de compra, incluso es a favor de la tendencia, entonces podemos tomar una compra, pero nos damos cuenta que la siguiente vela es bajista, entonces no funcionó aquí la acción del precio, por lo menos no para binarias. Luego nos damos cuenta que tenemos otra envolvente, en este caso esta envolvente sí funciona y nos deja una operativa exitosa o una posibilidad de haber comprado. Ok, entonces tenemos dos acciones del precio que han fallado y dos que han funcionado. Pero de pronto tenemos acá esta inside bar que podría ser una señal de venta, pero nos damos cuenta que ha fallado y que el precio trata de subir en la siguiente vela. Esto puede ser una reacción de continuidad porque estamos a favor de la tendencia alcista, pero nos damos cuenta que el precio no puede seguir subiendo, entonces acá podríamos también invalidar esa acción del precio. Sin embargo, vamos a ignorar esta parte porque en realidad no tiene demasiada información, pero nos vamos a centrar en esta otra información. Acá tenemos un martillo que nos ofrece la oportunidad para vender y nos damos cuenta que no funciona, que el precio sigue subiendo. Entonces acá tenemos otra acción del precio invalidada. Aunque claro, aquí podríamos nosotros decir que este martillo no funciona porque tenemos el bloqueo con esta zona y con la EMA de 20 periodos. Perfecto, pero si esperas un poco más te das cuenta que tienes esta otra vela envolvente y está creándose a favor de una tendencia y es un rebote en la EMA de 20 periodos. Entonces esta es una buena oportunidad para buscar una compra, pero vemos que falla y que el precio baja en la siguiente vela. Entonces acá tenemos otra acción del precio invalidada. Así que si nos damos cuenta, hay mucha acción del precio que no ha funcionado en este contexto, así que estamos invalidando esta información.
Por lo tanto, lo mejor sería dejar de operar y esperar un cambio de contexto. Aquí te muestro lo que pasó más adelante y puedes observar cómo el precio acá en un principio nos ofrece una buena señal de venta, pero claro, queda bloqueado, entonces es un soporte, no puede pasar. Ok, eso está bien, eso es normal en la acción del precio, pero después tenemos esta estrella de la tarde que falla, no puede seguir bajando el precio. Después tenemos este martillo que se está creando a favor de una tendencia, pero el precio no puede seguir bajando, nos crea un doji. Después tenemos esta especie de estrella de la mañana con un martillo que se está creando en una zona de soporte, pero falla, el precio no puede seguir subiendo y se mueve hacia abajo. Después tenemos esta otra estrella de la mañana, funciona y nos deja un martillo de continuidad, pero ese martillo falla, entonces claro, funcionó una vez, pero ya empezó a fallar de nuevo la acción del precio. Luego tenemos esta especie de vela envolvente que envuelve a la vela anterior con su cuerpo, a pesar de tener mucha mecha, es una señal válida para vender ya que venimos a favor de la tendencia y es un rebote en la EMA de 20 periodos, pero vemos que falla en la siguiente vela. Luego acá tenemos otro martillo, una oportunidad para vender, pero falla en la siguiente vela. Acá el precio no puede seguir bajando. Luego acá tenemos este otro martillo que puede ser una señal de venta, pero vemos que falla, el precio no puede seguir bajando, se dedica a subir. Entonces si nos damos cuenta, con la información que teníamos en el pasado, ya que habíamos visto que la acción del precio no estaba funcionando de la mejor manera, podemos determinar que en las próximas velas también se va a poner complicada esta información. Y lo mejor en este caso sería simplemente esperar a que el precio avance. Recuerden que la acción del precio no va a funcionar siempre, en ocasiones van a existir algunos retrocesos, en ocasiones se van a formar rangos o micro rangos y nuestro trabajo como siempre es tratar de adaptarnos e incluso adaptarnos rápidamente a un cambio de contexto. Si estábamos en una tendencia alcista pero de pronto ha cambiado a una tendencia bajista, pues obviamente no vamos a aplicar estrategias de compra, sino que vamos a cambiar y vamos a aplicar estrategias de venta, pero para eso tenemos que ir validando la información. Algo que tienes que saber para aplicar esta técnica es que no es necesario retroceder tanto tiempo para validar la acción del precio. Como te he dicho antes, puede ser únicamente con retroceder unas 20 velas. Esto se debe a que el mercado está en constante cambio, por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos para ir revisando la acción del precio. Entonces, si la acción del precio está fallando más veces de lo que funciona, por ejemplo, que falló 5 veces, pero funcionó nada más 2, significa que está fallando más veces de lo que funciona, entonces es mejor ser precavido y evitar operar. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente esperar a que el precio avance un poco más y vamos a volver a verificar si ya podemos aplicar nuestra estrategia. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos esta especie de doble techo, ¿ok? Y de pronto se nos crea esta vela bajista que es bastante fuerte, rompe esta punta de mecha, rompe la EMA de 20 periodos. Es una oportunidad para vender. Si nos damos cuenta, es exitosa. Ok, excelente, ¿no? Tenemos buena acción del precio y está funcionando. Tenemos un movimiento muy fuerte hacia abajo que rompe la EMA de 20 periodos. Tenemos una vela de retroceso que es un doji, entonces podemos aplicar la estrategia de ruptura de la EMA y vendemos en la siguiente vela y sigue funcionando. La acción del precio está reaccionando muy bien. Luego acá tenemos lo que es este martillo. En este caso se perdería la operación si estamos buscando una continuidad, que eso puede llegar a pasar, pero esta vela de acá nos está mostrando información alcista, por lo tanto aquí deberíamos de dejar de vender ya que puede ser un cambio de contexto. Y en efecto vemos como el precio sigue subiendo en las siguientes velas, por lo tanto acá la acción del precio sigue funcionando porque nos está dando las pautas de ese posible cambio del contexto y el cambio se está dando. Eso quiere decir que la acción del precio sigue funcionando válidamente. Acá, por ejemplo, el precio nos crea este martillo, una oportunidad para comprar. Podemos ingresar incluso con un mejor punto de entrada agarrando la operación en la punta de la mecha de la vela previa y habríamos ganado nuestra operación. El precio se acerca mucho a una resistencia y sabemos que en una resistencia van a haber interés por parte de los vendedores y justamente vemos acá la gran vela bajista. Y luego esta vela bajista rompe la EMA de 20 periodos, podríamos entrar en una venta apoyados con ese punto de entrada. Entonces de esa manera estamos validando aquí que la acción del precio sí ha funcionado en el pasado. Si en determinado caso, por ejemplo, yo estoy operando justamente a partir de esta vela, por ejemplo, yo he entrado al mercado en este momento, entonces tengo que validar la acción del precio en el pasado y ya puedo seguir con mayor fiabilidad esta acción del precio actual. Pero como te he dicho antes, en cualquier momento el mercado puede cambiar y tenemos que estar atentos. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería este martillo, es una señal para vender, pero nos damos cuenta que la siguiente vela es alcista, ¿ok?
Luego tenemos que el precio acá sube y rompe estas puntas de mechas, entonces puede ser una buena señal para comprar, esperando que el precio aquí esté tratando de formar un doble suelo, pero vemos que inmediatamente la siguiente vela baja con mucha fuerza. Esta otra vela envuelve a la vela anterior, que podría ser una señal para vender, pero nos damos cuenta en este caso que falla y que inmediatamente el precio sube en la siguiente vela. Entonces, como podemos darnos cuenta, acá tenemos un martillo que ha fallado. Tenemos una vela alcista envolvente que ha roto esta punta de mecha que también ha fallado. Tenemos una vela bajista envolvente que también ha fallado. Por ejemplo, esta siguiente vela, si te das cuenta, logra romper lo que es esta punta de la mecha de la vela anterior. Entonces es una señal para vender, pero también ha fallado. El precio sube en la siguiente vela. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de fallos diferentes. Así que en este caso nos damos cuenta que la acción del precio está fallando y lo mejor sería evitar operar más. Por ejemplo, acá te das cuenta que tenemos una vela envolvente, pero la siguiente vela es doji, la siguiente es alcista. Entonces, obviamente aquí lo mejor que podríamos esperar es un movimiento hacia abajo, no ese pequeño retroceso. Entonces ahí vemos que el precio sigue fallando. Claro, habrías podido ganar con un buen punto de entrada, pero si ganas acá, pero la vela es un doji y la siguiente vela es alcista, entonces te das cuenta que algo está mal. Te das cuenta que aquí ganaste por muy poco y que en el pasado está fallando la acción del precio, entonces simplemente dejas de operar. ¿Por qué razón te digo esto? Porque aquí puedes ver, por ejemplo, que tenemos un martillo que rompe la EMA de 20 periodos, es una buena señal de venta y falla en la siguiente vela. Esta siguiente vela está reaccionando a la EMA, envuelve el cuerpo de la vela anterior, podríamos buscar una compra, pero falla nuevamente. Entonces de esa manera vemos como el precio sigue fallando. Entonces aquí cuando nos damos cuenta que está fallando previamente, evitamos operar hasta que el contexto haya cambiado. Ya por ejemplo más adelante puedes validar que ya empieza a funcionar de nuevo la acción del precio. Por ejemplo cuando ves este martillo vemos que el precio trata de subir. Tenemos después lo que es esta especie de vela envolvente y el precio se mueve con mucha fuerza hacia abajo. Entonces ya vemos que la acción del precio empieza a reactivarse y podemos buscar más operativas adelante. En ocasiones también va a pasar que la acción del precio falla en contra de tendencia, pero funciona a favor de la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es validar la acción del precio a favor de la tendencia, ya que esto nos permite seguirlo de una mejor manera y aprovechar mejor sus oportunidades. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que tenemos una envolvente y que el precio baja en las siguientes velas, está excelente. Nos damos cuenta acá que tenemos una envolvente alcista y el precio trata de subir en la siguiente vela, lo cual significa que la acción del precio sigue funcionando. Ahora vemos acá esta vela bajista. Si bien es cierto que tiene mucha mecha en la parte inferior, no es una buena señal de venta, pero con el cuerpo está envolviendo a la vela previa. Además podemos ver que es una especie de doble techo, entonces claro, podríamos intentar vender en la siguiente vela, pero falla. Okay, esta señal, este intento del precio por bajar falla y el precio sigue subiendo. Luego vemos un doji, vemos debilidad del precio justo en esta zona de resistencia, pero vemos que en lugar de que entren vendedores con fuerza, pues termina fallando y el precio sigue subiendo. Luego vemos acá esta vela muy débil, pero que envuelve a las velas anteriores, entonces quizá podríamos esperar a que el precio trate de bajar a la EMA, pero nos damos cuenta que falla, inmediatamente siguen entrando compradores. Así que vemos que cada vez que intenta entrar un vendedor, falla, intenta entrar un vendedor, falla, intenta entrar un vendedor, falla. Así que aquí la acción del precio bajista no está funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues cambiarnos y tratar de buscar información a favor de esta tendencia. Como por ejemplo que tenemos acá la estrella de la mañana en estas tres velas y la siguiente vela es alcista. Por ejemplo que tenemos acá esta vela que envuelve a la vela anterior, a pesar de estar detenida en una resistencia, el precio sigue subiendo. Quiere decir que la acción del precio alcista está funcionando mejor que la bajista. Acá vemos que esta es una especie de inside bar, ¿no? Es una vela tan pequeña como la anterior, pero en este caso deja un movimiento alcista fuerte. Eso quiere decir que los vendedores no están funcionando, pero los compradores sí están funcionando. A partir de ese momento, pues podemos decidir que es mucho mejor apoyarnos con la acción del precio buscando continuidades. Por ejemplo, tenemos este doji o pin bar, que a pesar de ser con cuerpo bajista se está creando a favor de la tendencia y tenemos el conteo de velas de bajista alcista, bajista alcista, bajista alcista, pues excelente. Podemos aprovecharlo una cuarta vez, tenemos más información a nuestro favor y hemos verificado que la acción del precio alcista sí está funcionando, entonces ahí podemos comprar en la siguiente vela. O por ejemplo que se nos crea esta vela bastante fuerte alcista, rompe esta punta de mecha, podemos buscar una compra también en la siguiente vela. Por ejemplo que tenemos esta vela de retroceso que se detiene en este gap, pero como tenemos acción del precio
nuestro favor, podemos comprar en la siguiente vela, ya que hemos validado que los compradores sí están haciendo dinero. Por ejemplo, esta vela alcista quizás rompe toda esta resistencia, podemos comprar en la siguiente vela. Por ejemplo, acá se nos forma esta estrella de la mañana, podemos buscar una compra en la siguiente vela. Por ejemplo, este martillo logra romper lo que son las puntas de las mechas de las velas previas, podemos comprar en la siguiente vela. Después acá, por ejemplo, se forma este doble suelo y podemos buscar alguna compra en las siguientes velas. Entonces, de esa manera utilizamos la acción del precio validada, que en este contexto es una acción del precio alcista, y evitamos la acción del precio invalidada porque nos hemos dado cuenta que la acción del precio bajista no está funcionando, no nos está dejando oportunidad de vender. Vamos a mencionar lo siguiente: si la acción del precio está funcionando bien, al menos unas 3 veces previa, podemos validar esa acción del precio y podemos buscar operativas. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que al inicio tenemos esta especie de envolvente, pero falla la siguiente vela baja, ¿ok? Entonces acá no funciona bien. Y después tenemos esta especie de pin bar, que podríamos esperar que el precio trate de subir, pero no funciona, ¿ok? Perfecto, entonces tenemos 2 acciones del precio que no están funcionando bien. Pero después tenemos esta vela bajista fuerte, que podría darnos una señal de venta, y esa sí funciona, el precio baja en la siguiente vela. Luego tenemos una envolvente, que es un rebote a la EMA de 20 periodos, que nos deja bastante fuerza alcista y funciona. Está funcionando bien. Entonces en este caso llevamos 2 acciones del precio que funcionan y 2 que no funcionan. Ahora vemos esta vela alcista que logra romper con el cuerpo lo que es la punta de la mecha de esta vela, y vemos que después de eso el precio sigue subiendo, así que tenemos todavía más acción del precio a nuestro favor. Ya tenemos 3 que funcionan y 2 que no. Luego tenemos acá esta especie de vela envolvente o de vela panza abajo, y vemos como la siguiente vela es bajista, entonces seguimos con acción del precio que funciona. En ese momento nos damos cuenta que ya tenemos 4, 1, 2, 3, 4 movimientos con acción del precio que están funcionando. Eso quiere decir que ya podemos validarlo. Desde que teníamos 3 podíamos validarlo, ahora tenemos 4, estamos mucho más seguros. Ya podemos empezar a tomar operativas con ayuda de la acción del precio. Por ejemplo, después que tenemos este martillo podemos vender, ganamos ahí nuestra operativa. Tenemos esta gran vela bajista, es una vela muy fuerte, no te recomiendo comprar, pero podrías intentar comprar acá, perderías la operativa. Ya sabes que es porque estás contra un movimiento muy fuerte, pero inmediatamente la siguiente vela envuelve indicándonos de una posible ruptura falsa de lo que sería esta zona de acá. Entonces podemos comprar en la siguiente vela, allí la acción del precio sigue funcionando. Tenemos esta vela alcista fuerte, esperamos que el precio trate de llegar a la parte máxima de esta gran vela, entonces podemos comprar en la siguiente, la acción del precio sigue funcionando. Tenemos una estrella de la tarde, entonces podemos vender ya que la acción del precio estaba funcionando antes. Ahí ganaríamos nuestra operativa. Esta vela bajista logra romper la EMA de 20 periodos, podemos vender en la siguiente vela, la acción del precio sigue funcionando. Tenemos esta pequeña vela alcista de retroceso, no puede pasar la EMA de 20 periodos, podemos tratar de vender en la siguiente vela, seguimos ganando. Esta vela envuelve a la vela anterior, sabemos que el precio va a intentar moverse a este soporte, podemos vender, ganamos ahí la operativa. Vemos que el precio se detiene en un buen soporte, un soporte básico, podemos comprar y nos damos cuenta que en efecto habríamos ganado la operativa. Entonces, si te das cuenta, hemos validado que la acción del precio funcionaba en estas velas previas y acá podemos seguir operando con ayuda de la acción del precio, ganando la mayoría de operativas. Aunque claro, vamos a perder algunas, pero la mayoría las vamos a ganar porque la acción del precio está validada. Ahora tienes que estar muy atentos, como lo decíamos antes, a cualquier cambio. Y si de pronto notamos que la acción del precio ya ha fallado unas 3 veces, entonces invalidamos la acción del precio a partir de ese momento y dejamos de operar hasta tener un cambio de contexto. Por ejemplo, tú sabes que esta parte, este movimiento alcista es lo último que estábamos viendo en esta diapositiva previa. Entonces, claro, antes de ver ese movimiento alcista sabíamos que la acción del precio estaba funcionando. Entonces, por ejemplo, tenemos esta estrella de la mañana que rompe la EMA de 20 periodos, podemos apoyarnos ahí para comprar y seguimos ganando las operativas. Tenemos esta vela alcista fuerte que rompe esta punta de mecha, podemos tratar de comprar. Tenemos este martillo que se está creando a favor de una tendencia muy fuerte, podemos tratar de comprar. Y así pues, tomamos algunas operativas en este movimiento. Pero de pronto, esta acción del precio empieza a fallar muchas más veces. Por ejemplo, acá tenemos un rebote en la EMA de 20 periodos y tenemos esta vela alcista. Debido a que hay mucha fuerza, es válido tratar de buscar alguna compra esperando que la tendencia se reanude. Pero nos damos cuenta que aquí
tenemos velas bajistas, entonces ahí empieza a fallar un poco la acción del precio. Tenemos esta vela tipo martillo que se está creando a favor de este movimiento bajista, entonces podemos sospechar que como no hubo fuerza alcista, pues ahora los vendedores van a intentar volver a llevar el precio a la EMA de 20 periodos y podemos vender después de esta vela martillo. Pero la siguiente vela es doji y la siguiente vela es alcista, entonces acá tenemos información de acción del precio que está fallando. Luego tenemos este martillo que puede estar formando un doble suelo o martillo o pin bar, como quieras llamarle. La cuestión es que tiene cuerpo en la parte superior y mecha en la parte inferior, y acá tenemos un micro doble suelo, así que es un contexto válido para buscar una compra. Pero ¿qué pasa? Falla, el precio no puede seguir subiendo. Luego, si esperamos un poco más, por ejemplo, tenemos este martillo bajista que funciona, pero luego tenemos una envolvente, un rebote en la EMA de 20 periodos. Ahora puede volver a hacer la creación de un doble suelo con una vela envolvente como señal, pero ¿qué pasa? La siguiente vela falla, no sigue subiendo. Luego tenemos esta gran vela alcista fuerte que logra romper lo que son las puntas de las mechas de las resistencias previas, pero ¿qué pasa? El precio no puede seguir subiendo, se mueve hacia abajo y de nuevo acción del precio que falla. Entonces puedes darte cuenta que en este caso tenemos ya en consideración una acción del precio, 2, 3, 4 acción del precio que ha fallado y solamente una ha funcionado. Eso significa que no vale la pena seguir operando, lo mejor es esperar un cambio de contexto. Y aquí lo más probable es que si tratamos de operar en estas siguientes velas agarremos un mal punto de entrada o nos quedemos atrapados o bloqueados por alguna información que no pudimos observar. Entonces en este caso lo mejor es esperar a que pase todo este contexto y cambie para que podamos volver a validar la acción del precio y en ese caso pues que ya esté validada podamos buscar alguna operativa. Ahora, esto que te voy a explicar es muy importante que lo entiendas. Validar la acción del precio no significa que puedas operar sin analizar mucho, ya que obviamente hacer análisis requiere que pensemos y pensar es cansado y no todos quieren pensar porque no todos quieren cansarse. Entonces hay personas que solamente van a validar el pasado y van a tratar de operar sin pensar demasiado y obviamente pues eso no va a ser efectivo. Entonces validar la acción del precio no significa que puedas operar sin analizar. Para poder mantener una alta efectividad siempre tienes que hacer análisis de calidad. Recuerda esto, validar la acción del precio te sirve para saber si vale la pena tomar el riesgo y operar o si no vale la pena y es mejor esperar. Y por último, no te olvides que en cualquier operativa, no importa la estrategia que estemos aplicando, siempre va a existir un riesgo. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que tenemos esta envolvente bajista y falla, el precio sube en la siguiente vela, acá. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, esta estrella y falla, el precio sube en la siguiente vela. Entonces en este caso podríamos sospechar que la acción del precio está fallando, pero en realidad tenemos como que bloqueos, acá por ejemplo este bloqueo con la punta de la mecha, por ejemplo acá esta estrella se crea también bloqueada por este soporte. Entonces en este caso tenemos acción del precio que nos indica que no es la mejor manera tomar esas ventas, que lo mejor sería esperar. O bien utilizar la acción del precio a favor de la tendencia, ya que vemos que acá por ejemplo se crea un doble suelo y el precio trata de seguir subiendo, acá retrocede y crea una envolvente y trata de seguir subiendo. Entonces aquí en este caso nosotros sabemos que la acción del precio está funcionando mucho mejor si buscamos compras en lugar de buscar ventas. Por ejemplo, aquí tenemos esta vela bajista que es una señal para vender porque está envolviendo a la vela previa y logra romper la punta de estas dos mechas de las velas anteriores. Sin embargo, esto de aquí, como ha fallado, porque la siguiente vela sube, no se puede considerar una invalidación de la acción del precio porque en realidad esta oportunidad de venta se está creando justamente contra esta área de soporte. Eso quiere decir que no tenemos buena acción del precio para buscar una venta. Entonces, como no tenemos buena acción del precio, no contamos esto como un fallo de la acción del precio. Por ejemplo, acá tenemos esta vela alcista fuerte que rompe la EMA de 20 periodos. Aquí podríamos tratar de esperar un retroceso y un rechazo para buscar una compra. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí tenemos un bloqueo en este cambio de polaridad en donde el precio había usado esto como resistencia, lo rompe y lo usa como soporte y ahora pues obviamente estaríamos operando en contra de esa resistencia. Eso significa que no tenemos acción del precio favorable. Entonces acá, por ejemplo, se habría perdido la operativa si hubiéramos comprado, pero no lo clasificamos como si fuera una invalidación de la acción del precio, porque en realidad aquí la acción del precio nos estaba mostrando que no era la mejor opción buscar una compra.
Entonces acá en este caso, como no hemos invalidado la acción del precio, pues podemos tratar de seguir buscando operativas apoyados en esa acción del precio. Por ejemplo, acá cuando el precio está bajando podemos esperar que se mueva este soporte y podríamos vender en esta siguiente vela. Claro, aquí por ejemplo tenemos este doji o pin bar que nos está mostrando una posible ruptura falsa a este soporte, entonces podemos comprar en la siguiente vela y habríamos ganado nuestra operación. La siguiente vela tiene mucha mecha en ambos lados, es un doji, entonces no es una buena señal de compra. Esta vela bajista está volviendo a la vela anterior, es una señal de venta válida, pero como nos damos cuenta acá tenemos esta área de soporte que todavía puede bloquearnos el avance del precio, entonces no sería la mejor decisión buscar una venta, y si vamos a vender tenemos que apoyarnos con un buen punto de entrada. Por ejemplo, luego el precio vuelve a bajar, rompe estas puntas de mechas, podemos vender en la siguiente vela, incluso apoyados por un buen punto de entrada. Acá tenemos una vela envolvente, pero falla, ok, no pasa nada. Más adelante el precio intenta subir y nos forma un doble techo, que a su vez el segundo techo es una estrella de la tarde. Entonces podemos vender en la siguiente vela y ahí habríamos ganado nuestra operativa. Más adelante, por ejemplo, tenemos otro rechazo de la EMA con un martillo, podemos vender en la siguiente vela, habríamos ganado, tenemos otro martillo, el precio sigue bajando, la acción del precio sigue funcionando, el precio rebota en la EMA creando esta estrella de la tarde y podemos seguir buscando ventas porque la acción del precio sigue funcionando. El punto en esta diapositiva es que tú puedas comprender que hay ocasiones en donde la acción del precio puede estarte mostrando oportunidad para comprar o vender, pero en realidad esa misma acción del precio te está diciendo que tomar esa operativa es peligrosa. Entonces, debido a que la misma acción del precio te está dando esa información, no lo podemos clasificar como algo para invalidar. En este caso, pues simplemente sabemos que es parte del riesgo y pues nosotros podemos seguir buscando operativas, ya que no estamos invalidando esta información. Espero que se haya comprendido esta parte. Ahora les voy a comentar algo bastante interesante y es que puedes validar la acción del precio solo de tu estrategia. En mi caso, como yo hago a lo que le llamo trading libre, es decir, tomo las operativas según la información que el mercado me esté dando, entonces yo lo valido probando todo lo que yo habría operado. Pero hay compañeros que únicamente lo validan aplicando su estrategia y eso es válido. Incluso hay compañeros que lo que hacen es que empiezan a operar en demo, hacen unas 2 o 3 operativas en demo y si ganan esas operativas pues ya se pasan a real porque de esa manera están validando la acción del precio. Entonces, por ejemplo, acá nosotros observamos que tenemos esta vela alcista que logra romper lo que es la punta de la mecha de la vela previa y es un rebote en la EMA de 20 periodos, es una oportunidad de compra, pero nos damos cuenta que falló. Entonces acá tenemos una operativa de acción del precio que está fallando. Tenemos esta vela bajista fuerte que logra romper esta punta de mecha, nos da una oportunidad para vender, pero nos damos cuenta que inmediatamente en la siguiente vela el precio revierte. Entonces de nuevo tenemos acción del precio que está fallando. Luego tenemos lo que es esta especie de martillo, una buena señal de compra, ya que se está creando también un doble suelo, entonces es válido buscar una compra, pero nos damos cuenta que falló también. En este caso nos hemos dado cuenta que la acción del precio ya ha fallado en 3 ocasiones, entonces ya no deberíamos de seguir buscando operativas con esa acción del precio. Lo mejor sería esperar. Pero bueno, acá sigamos viendo qué ha pasado. Imaginemos que nosotros queremos operar a partir de este punto y estamos validando la acción del precio del pasado. Entonces nos damos cuenta que ahí llevamos 3 acciones del precio que han fallado. Pero acá tenemos una envolvente y esta envolvente sí nos deja una vela alcista, entonces aquí sí funciona la acción del precio. Luego tenemos este martillo que logra romper la EMA de 20 periodos, tenemos información para comprar y sí está funcionando. Entonces en este caso tenemos 2 acciones del precio que han funcionado, pero 3 que no han funcionado. Luego vemos que tenemos esta vela envolvente bajista, que es una buena señal para vender, pero nos damos cuenta que inmediatamente la siguiente vela sube, no baja, es decir, seguimos fallando con la acción del precio. Luego nos damos cuenta que tenemos fuerza bajista, pero que el precio logra romper esta punta de la mecha, una señal para vender, pero falla, el precio simplemente sube en la siguiente vela. Luego, por ejemplo, también podemos observar que tenemos lo que es este martillo o pin bar bajista, que es un rebote en la EMA de 20 periodos, es una bonita señal para vender, pero vemos que también ha fallado. Entonces, al final, como ya estamos acá, cerca de donde hemos empezado nuestra sesión de trading, nos damos cuenta que hay más veces que ha fallado la acción del precio, ha fallado en este caso 6 veces y solamente ha funcionado 2 veces. Significa que este contexto no es el adecuado para buscar operativas, por lo menos no con las estrategias que hemos aplicado normalmente. Recuerda, tú tienes que probar tu estrategia o tienes que probar validar
lo que tú sueles operar. En este caso yo aquí he marcado lo que yo habría operado, pero me doy cuenta que está fallando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a descartar la acción del precio, voy a invalidar la acción del precio y no voy a tomar ninguna operativa en este contexto. Y si te das cuenta, aquí se puso peor el mercado conforme fue avanzando. Lo más probable es que deje malos puntos de entrada y que se hubieran perdido muchas operativas. Entonces aquí no vale la pena tomar operaciones y la misma acción del precio nos está diciendo que tengamos precaución. Esta falla de la acción del precio pues obviamente se puede deber al contexto, por ejemplo que es un contexto de un canal. Obviamente nos podríamos adaptar ahí para evitar perder algunas operativas y también puede deberse a un bajo volumen, a una baja volatilidad en donde el precio se mueva muy rápido a la distancia objetivo y reaccione antes de tiempo, lo cual termine dejándonos atrapados en algunas operativas. Ahora quiero mostrarte este otro ejemplo. Imagínate que estamos analizando aquí a partir de esta vela, ¿no? Acá empezamos nuestro análisis, entonces lo que vamos a hacer antes rápidamente es verificar que la acción del precio esté funcionando para validarlo y empezar a buscar operativas en ese contexto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un doble techo, una estrella que nos deja una oportunidad para vender y funciona muy bien. Luego acá tenemos, por ejemplo, esta vela alcista que logra romper esta punta de la mecha y podemos suponer que el precio va a intentar moverse a la resistencia, entonces podemos tomar una compra en esta siguiente vela y también resulta exitosa. Tenemos acá esta resistencia y obviamente pues como queda bloqueado el precio por esa resistencia, yo buscaría una venta y también resulta exitosa. Entonces nos damos cuenta acá que tenemos ya 3 acciones del precio que está funcionando bastante bien. Eso quiere decir que podemos aplicar la acción del precio, pero podemos tratar de seguir validando la información. Nos damos cuenta acá que tenemos un martillo o un pin bar bajista que nos ofrece oportunidad para venta, pero falla, ¿no? Porque la siguiente vela es alcista. Sin embargo, aquí hay que considerar que ese martillo nos está haciendo vender contra un soporte, entonces acá el mismo mercado nos está diciendo que no es buena idea vender. Entonces esto lo podemos considerar como acción del precio correcta, porque la acción del precio nos está mostrando que es mala idea tomar una venta. Más adelante, por ejemplo, tenemos lo que es esta vela envolvente, que al mismo tiempo es una estrella de la mañana, es una oportunidad para comprar y pues también resulta exitosa la operativa en la siguiente vela. Más adelante, por ejemplo, tenemos otro rebote en la EMA de 20 periodos, una estrella de la mañana, podemos comprar en la siguiente vela. En este caso, la siguiente vela es resultado un doji, a lo mejor perdemos la operativa, pero nos damos cuenta cómo en efecto en las siguientes velas el precio sigue subiendo para validarnos esa acción del precio. Entonces acá nos damos cuenta que la mayoría de acción del precio está funcionando, un par de veces ha dejado de funcionar, pero en realidad una de esas se pudo haber evitado y la siguiente pues falló en un momento, pero más adelante nos deja el movimiento que esperábamos. Entonces en este caso se está ganando más de lo que se perdería, así que vale la pena buscar operativas. Entonces acá ya podemos seguir operando apoyados en esa acción del precio. Por ejemplo, después de tener este retroceso podríamos buscar una compra en la siguiente vela. Es un martillo, podríamos comprar, se pierde la operativa, no pasa nada. Luego tenemos otro rebote en la EMA, tenemos esta señal de compra que es una especie de martillo alcista, podemos comprar en la siguiente vela. Esta vela alcista logra romper esta resistencia, entonces podemos comprar en la siguiente vela. Tenemos un retroceso en la siguiente vela que sería un retroceso a la zona de resistencia rota, podemos volver a comprar. Tenemos fuerza alcista en la siguiente vela, podríamos volver a comprar. Más adelante tenemos una envolvente, podemos buscar una compra. Tenemos un retroceso y otra envolvente, podemos volver a comprar. Más adelante, por ejemplo, tenemos una estrella de la tarde y vemos fuerza bajista, podemos vender en las siguientes velas. Entonces acá podemos aprovechar bien la acción del precio porque ya hemos validado que sí está funcionando. Y muy bien, con este último ejemplo terminamos esta clase y llegamos a las conclusiones. Validar la acción del precio no te garantiza que vayas a ganar todas las operativas. Validar la acción del precio te ayuda a determinar si vale la pena o no vale la pena operar en ese contexto. Si la acción del precio no está validada, lo mejor que puedes hacer es esperar a que el contexto cambie. Es decir, te vas a hacer otra actividad, esperas una hora por lo menos a que el contexto haya cambiado y regresas nuevamente. No te olvides que el mercado está en constante cambio. Por lo tanto, tu análisis del contexto también debe actualizarse constantemente. Es decir, debes de rehacer tu análisis cada cierto tiempo para volver a validar la información de lo que estás viendo en ese contexto. También te recuerdo que hay compañeros que aplican esta técnica de validación operando en demo antes de su sesión en real y de esa manera se dan cuenta si su estrategia está funcionando y si sí está funcionando pues ya se van a tomar operativas en real. También hay otros compañeros que por ejemplo en real operan con montos de $25 pero para hacer su validación de la acción del precio antes de su sesión toman unas 2 o 3 operativas de $1 solamente para verificar
que su estrategia está funcionando, y si sí está funcionando, pues ya operan con el monto completo. Muy bien, traders, espero que esta clase de validación sea de utilidad. Yo sé que no es el santo grial, pero sí nos puede mostrar si el contexto es adecuado para operar y es adecuado para que tomemos los riesgos. Muy bien, traders, ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios que yo los estaré leyendo. Cuídense, traders, nos vemos.